Hola, mi nombre es Héctor Israel Blanco Martínez de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y les voy a presentar mi trabajo de Access de presentación final. Primero debemos de tener unas tablas con al menos 4 tipos de campos, como podemos observar en mi tabla principal de canciones, el cual tomé de mi tema que son las canciones más populares de los Beatles. Tenemos 4 datos y 5 tipos de canciones. También debemos de insertar al menos dos renglones con datos, que eso ya también lo tenemos. El siguiente paso sería mostrar las opciones de diseño. Para esto debemos ir a la pestaña correspondiente que queremos ver el diseño, y aquí hay una parte que tenemos unas escuadras. Aquí únicamente damos a vista diseño y nos enumera los tipos de datos que nosotros tenemos. En primera, canciones y año están en texto corto y tomas de grabación y reproducciones están en número. ¿Esto de qué sirve? Cuando nosotros queramos hacer alguna fórmula o alguna fórmula en nuestro Access, este tipo de datos de número nos va a ayudar para hacer sumatorias, máximos y mínimos y en promedio, entre otras. También podemos ir, por ejemplo, a otra tabla de datos y vamos a las mismas escuadras y vemos la vista de diseño y vemos que, por ejemplo, aquí 2 tipos de datos son solo texto cortos, no hay ni numeración, no hay otro tipo de datos. El siguiente paso sería cómo realizar un diagrama de relaciones. Podemos observar que yo aquí tengo ya una pestaña de relaciones. Lo único que tenemos que hacer es relacionar las tablas. Podemos agregar los catálogos y también las listas que nosotros habíamos hecho, como conciertos, en mi caso son conciertos importantes, instrumentos, los nombres artísticos y los nombres reales de los videos. Como podemos ver, ya nos arroja, la tabla de relaciones ya nos arroja unas determinadas que ya había realizado. Pero bueno, para hacer estos anexos, estos nodos, lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho en el dato correspondiente y pasarlo a la tabla que queramos anexar. Por ejemplo, tenemos la edad de los integrantes y la pasamos al día o incluso al año en donde nacieron. Haciendo esto ya se crea este nodo de aquí, que es importante para relacionar, y estas serían las tablas de relaciones, incluyendo también los catálogos. El siguiente paso sería realizar un informe. ¿Cómo hacemos esto? Lo único que tenemos que hacer es ir a crear en la pestaña en la que queremos crear el informe, y damos clic en informe. Automáticamente nos genera el informe de lo que sería nuestra tabla principal con los datos que nosotros ya habíamos agregado. El siguiente paso sería colocar el logotipo del tecnológico, el cual ya tengo instalado en mi dispositivo. Y únicamente debemos de ajustarlo, hacerlo más grande para que se pueda visualizar. El siguiente paso sería insertar número de página. Ya nos viene un predeterminado, pero aún así nosotros podemos agregar otro. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en números de página. Yo, por ejemplo, lo quiero poner al final de la página y alineado a la izquierda. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, ya nos da nuestro número de página. Este lo podemos eliminar. El siguiente paso sería modificar el formato de fecha. ¿Cómo hacemos? Aquí en fecha y hora lo podemos modificar. Ya nos da un predeterminado, pero nosotros lo podemos modificar. Le damos a aceptar y ya nos lo da aquí de esta forma. El siguiente paso sería cambiar de colores fondo de la hoja. ¿Cómo lo hacemos? Nos podemos venir aquí a temas o en colores y podemos escoger una gama de colores o un tema que nosotros queramos. En mi caso yo puedo escoger este, que es algo decorado y azul, y ese es el que quiero para mi formato de informe. El siguiente paso sería cambiar la orientación de la hoja. Aquí en el mismo diseño de configurar página le podemos dar en horizontal y así la hoja ya se nos pone en formato horizontal. El siguiente paso sería cambiar el ancho de campos para que estén todos en una sola hoja. Esta alineación que vemos aquí de puntillismo nos señala dónde está el final de la página. Entonces lo que debemos de hacer es que no sobrepase el ancho de la hoja para que todos los datos se puedan ver. Como por ejemplo este de año no ocupa tanto espacio, entonces lo podemos recorrer. Este de tomas de grabación que ni siquiera se alcanza a ver, entonces lo hacemos un poco a la derecha, y este de reproducciones también lo hacemos a la derecha. El siguiente paso sería utilizar una función matemática. Como lo mencioné anteriormente, podemos utilizar el formato de número para darle una fórmula a lo que serían nuestros datos. Aquí, por ejemplo, quiero en las tomas de grabación que se sumen y podemos ver que nos da ya la sumatoria completa. Únicamente hacemos más grande el dato para que se alcance a ver. Listo. También quiero que me sume las reproducciones, por ejemplo, y nos las da ya sumadas. El siguiente paso sería agregar un formulario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya tenemos nuestro informe completo. Nos vamos a nuestra tabla principal, a crear y en formulario. Nótese que únicamente nos da los datos de la primera canción que, bueno, es referente a mi tema.
pero más adelante les enseño cómo moverse entre los registros. El siguiente paso sería insertar la ardilla institucional. Esto lo hacemos de fondo, de marca de agua. Le damos a insertar imagen y ya aquí tenía una predeterminada. La podemos poner en donde nosotros queramos y está ya completamente agregada. El siguiente paso sería insertar la fecha y modificar el formato de esta misma. Le damos a fecha y ya los teníamos predeterminado nosotros, pero digamos que ahora lo quiero cambiar a estas dos. Y ya están insertadas. El siguiente paso sería modificar el tipo y tamaño de letra. En Access únicamente podemos cambiar las fuentes, es lo único que podemos cambiar y lo cambiamos al que nosotros queramos. Ya por ejemplo, este se ve y listo. Y para finalizar, el cómo moverse entre registros, como les mencioné, únicamente nos da los datos de la primera canción, pero si queremos ir a las 5 canciones que yo registré, únicamente en la parte inferior derecha, aquí donde lo estoy señalando, en esta imagen como de reproducción, le damos al siguiente registro, nos da el número 2, el número 3, el número 4 y finalmente el número 5. Si queremos ir al del principio, únicamente, al del final, perdón, le damos al siguiente y este nos da el número 5. Si queremos regresar al principio, le damos al de antes. Entonces, así nos podemos mover entre registros. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.